Isabel Dimas nos dice, buenas noches, ¿qué me pueden decir sobre el asilo? Precisamente estamos platicando del asilo, que no hay asilo. Sí, lamentablemente ahorita no hay procesos de asilo. Se venía Por fuera. trabajando en las garitas, digo, te Así estoy hablando es. hace meses, Sí. en las garitas, principalmente en la del Chaparral, se otorgaba como una especie de número Ajá, para para que que fueran se vean. llevando un orden y poco a poco fueran pasando a solicitar el asilo a los Estados Unidos. Ajá. ¿Quiénes? Pues principalmente todos aquellos que llegan, ya sea de otro estado de la República Mexicana, que son principalmente de Michoacán, Sí, lo que de te decía, Jalisco, ajá. de Oaxaca, Así todas es. estas personas, o inclusive de otros países, principalmente ahorita de Centroamérica o de Haití, del Caribe, ¿no? Ajá. Y estas personas antes, hace meses, llegaban, les daban su número y poco a poco iban pasando para hacer su solicitud de asilo. Antes, incluso todavía en la era Donald Trump, se supone que pasabas a Estados Los Unidos, PPM, ahí ajá. llevabas todo tu proceso desde un centro, en este caso ya en la Unión Americana, pero después acordó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador De que México. México operara, le llaman el tercer país. Básicamente que tú esperes en México tu Durante el proceso de proceso. solicitud de asilo en Así Estados es. Unidos. Pero ya lo que es la última noticia es que prácticamente no hay ahorita procesos de asilo, están tan saturados y además se combina con la pandemia que la autoridad de Estados Unidos dijo pues prácticamente ahorita es muy complicado que se abra un nuevo caso de asilo. Ya tienen tanto que básicamente le quieren decir a la gente que no llegue a la frontera y por eso están esperando muchas personas incluso acampando ahí en la garita del Sí. Chaparral, que no se ha podido abrir a la ciudadanía precisamente porque está también creando otros campamento. conflictos y ¿Sí? tensiones, ¿no? Entre los locales y ellos, que desafortunadamente, como lo mencionaba la presidenta municipal, pues muchas veces es que no puedes quedar bien con Dios y con el diablo, Sí. desafortunadamente. Entonces, ella ha estado tratando de solucionar ahí, digo, ahí yo no me voy a meter porque pues muchas veces cuando lo vemos de fuera o externamente, pues se nos hace fácil decir, ay, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Cuando No, es realmente es complicado, difícil. En cuestiones migratorias, tanto las personas que llegan aquí a Tijuana, que nos utilizan como trampolín, por así decirlo, porque es la realidad, ¿no? Que realmente quieren cruzar a Estados Unidos y se quedan varados aquí, como el caso que está comentando José de las cuestiones de asilo. Realmente ahorita no hay asilo por fuera, solamente si tú estás dentro de Estados Unidos. Hasta ahí está la cuestión de asilo ahorita. ¿Por qué? Porque ya los rebasó, porque no pueden llevar tantos casos, las cortes están saturadas con todos los que había durante la pandemia que se aceptaron, como tú comentabas. Sí. Entonces, hablando de ahorita de la cuestión... Sabes que antes nada más de cambiar de tema, algo que también se me hace erróneo es que Joe Biden desde campaña prometió mucho en el tema inmigratorio. Sí. Y después, llegando a la presidencia, inclusive dijo en una declaración que se abría la frontera. Entonces, el mensaje del presidente de los Estados Unidos para todos los migrantes, tanto en República Mexicana como en otros países, básicamente fue vénganse, porque vamos a empezar a dar asilos, o por lo menos así lo entendió mucha gente. Ajá. Y fue a raíz de eso que se empezó a dar lo del campamento migrante. Y después de eso ya no ha habido ningún nuevo anuncio. Entonces están con la esperanza desde hace meses precisamente por ese tipo de mensajes. Ajá. O sea, él dio el mensaje sin todavía tener, desde mi punto de vista, algo consolidado. Y ahí es donde viene el problema, porque muchas personas pues dejan sus lugares de origen porque están o amenazados por temas de inseguridad, porque no tienen oportunidades, porque, fíjate, muchas personas critican a los migrantes de repente. ¿Cómo es posible que lleguen y se aprovechan, etcétera? Sí. Oye, a ver, ¿tú dejarías todo lo que tienes en tu casa? O sea, poco, mucho, pero dejarlo a la aventura para hacer un recorrido tan peligroso, venir con tus hijos, estar ahí en el piso, o sea, he visto no es que tengan una opción, la verdad es que están buscando te parte el corazón, un mejor nivel de vida. Cómo la pasan. Y pues no se da ninguna solución. Dicen por ahí, bueno, que Joe Biden se está enfrentando mucho a los republicanos, que le están poniendo muchas barreras para que no pueda realizar lo que él quiere, etcétera. Bueno, como sea. Sí es política, pero pues ellos están ahí con la esperanza, precisamente desde mi punto de vista, de un mensaje que se dio erróneo desde el principio de su administración. Creo que no debió haber dado tanta esperanza sin tener todavía algo sólido. Desde la campaña. Sí. O sea, ¿qué está pasando con la propuesta de reforma migratoria? Pues realmente cuando dan alguna noticia o algo, mis clientes o los migrantes se emocionan, dicen, ay, abogada, ya lo van a aprobar, ya es. Bueno, ahorita ya hay más o menos buenas noticias, ¿no? Pero antes realmente yo les decía, les ponía el ejemplo de que la reforma migratoria era un pollo asado.
un pollo asado enorme que lo iban a someter ante los senadores, ante las cámaras respectivas, y lo iban a despellejar, ¿no? Se iban a comer todo y al final iba a quedar el puro huesito del pollo. Entonces, realmente eso es lo que va a pasar o está pasando con la reforma. Si bien, gracias a Dios, ya se aprobó en la Cámara de Representantes, realmente no es como que vas a obtener una residencia, es realmente un parol, un permiso de trabajo, pero mucha gente está asustada, dicen, abogada, pero si es eso y vamos a salir del anonimato, no quiere decir que nos van a ubicar, vamos a estar, miren, yo sí les digo que es mucho mejor tener un permiso de trabajo, salir del anonimato en el que se encuentran, poder obtener un parol de viaje, salir de Estados Unidos, visitar a tu familia que tal vez tengas años que no visitas, así que yo les he estado dando continuamente noticias, les he estado diciendo qué vayan haciendo para que se preparen, porque pues ahorita se va a la Cámara de Senadores, es ahí donde finalmente vamos a saber si se aprueba esto o no se aprueba. Es para todas aquellas personas que tienen muchísimos años en Estados Unidos hasta el 1 de enero del 2000... No sé, fíjate, ahí sí el dato. 21, creo, 21, hasta el 2021. Hasta ahí, todas esas personas que lo puedan demostrar, chequen mis videos, ahí están en Abogada Orozco, en TikTok, ahí yo les pongo sugerencias de que vayan juntando, qué documentación para en dado caso que la Cámara de Senadores finalmente apruebe esta tan deseada reforma que esperemos que así sea, ¿no? Sí, pero bueno, nada más regresando a la pregunta, asilos ahorita la verdad es que prácticamente no hay. Sería ese yo creo que un buen mensaje para todos aquellos que tienen familiares o seres queridos en otros estados y que le preguntan, oye, ¿cómo está? La verdad es que ahorita es muy complicado. Que sepan que van a venir a ese escenario, a la frontera, particularmente en la que estamos, que vas a estar varado o que vas a estar buscando la forma a la mejor de cruzar ilegalmente, porque legalmente todavía no hay ahorita procesos a raíz de que se juntaron tantos y que llegó la pandemia. Así es. José, ¿qué experiencia has tenido tú, si es que la has tenido, acerca de lo que mencionábamos ahorita en la cuestión de los que están aquí en Tijuana, de todos los migrantes que están, no sé si te ha tocado, porque hubo conflictos en la línea, ¿no? Y todo eso, platícanos un poquito, compártenos. Bueno, te podría hablar de un antes y después del 2018, porque digo, todos los que solemos ejercer este oficio del periodismo en la frontera, bueno, estamos muy inmiscuidos en temas migratorios, evidentemente por la zona geográfica en la que nos desempeñamos. Pero yo noté algo a partir del 2018, que fue un cambio de actitud de cierto sector de la sociedad. Yo creo que Tijuana es, podríamos decir, de brazos abiertos a la comunidad migrante. Se ha conformado a través de su historia de personas de todos lados. Y eso la hace muy enriquecedora desde muchos puntos de vista, ¿no? Gastronómico, cultura, arte, etcétera. Entonces eso lo hace muy rica, una ciudad que para mí es muy interesante. Pero bueno, también vendrán cuestiones negativas, evidentemente, se tiene un poquito de todo. Pero antes del 2018 yo creo que la gran mayoría de la comunidad, de cierta manera, era muy abierta a todo el tema migrante, porque la mayoría somos migrantes, ¿no? Así es, los que realmente son de Tijuana son muy pocos o están en Estados Unidos. Sí, pero noté un cambio, fíjate que en 2018 cuando llegaron las caravanas de centroamericanos. Anteriormente ya habíamos tenido la cuestión de los haitianos, que creo que fue en el 2016. Muy buena, de hecho. Pero con los haitianos, con los haitianos sí hubo un cierto rechazo, 1 o 2 semanitas, porque también llegaron de forma, pues, colectiva, llevaron muchos, de repente no sabían para dónde ir, entonces sí, de repente también hubo un cierto rechazo de algunos sectores de la sociedad, que a lo mejor te cerraban una vialidad, que algo, porque estaban los haitianos, entonces eso empieza a molestar, pero no llegó a un grado como mayor. Después con lo de 2018, ahí sí noté un cambio de la actitud de un cierto sector de la población, porque llegaron muchos centroamericanos, y la actitud de cierta manera no sé si tiene que ver su nacionalidad o su tipo de persona o todo lo que han sufrido, toda la polémica que no sé, pero ¿no? Sus reacciones a lo mejor no fueron las idóneas, y más en un tiempo de redes sociales en donde algo se puede magnificar. Por ejemplo, la señora esta que declaró lo de los frijoles, que ya venía, ¿frijoles, no? Exacto, que por qué le daban frijoles, que todos los días comía frijoles, como quejándose, y mucho de ahí se magnificó. De hecho era queja. Sí, se magnificó,
todo, pero bueno, hay que entender de repente un poquito el contexto. A mí me pasa cuando voy de repente a algunas coberturas afuera de mi país y que tengo que comer lo de otras naciones. Al principio te sabe bueno, pero ya después de varios días, la verdad es que tu paladar extraña tu tipo de comida, ¿no? A la que tú estás acostumbrado. Sí, entonces, de cierta manera, imagínate a alguien que tiene días, meses viajando mismo, en las peores condiciones, que no está acostumbrada a comer algo, entonces de repente también creo que hay que comprender, bueno, pero eso yo creo ahorita lo dejamos punto y aparte, pero sí noté, te digo, ese cambio y cómo algunos en esta sociedad empezaron a rechazar a los migrantes, que a mí la verdad me parece un poco lamentable porque esa ciudad se ha conformado de eso, de migrantes. Sí que falta más orden, efectivamente, pero ahí creo que también tiene que ver mucho las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, de hecho, de México, bueno que tocas ese punto, 3 órdenes. Y de Estados Unidos. Por ejemplo, en ese 2018 se abonó mucho el discurso de Donald Trump, que era muy antiinmigrante. Finalmente eso lo llevó a la presidencia, la promesa del famoso muro y todo eso. Ese tipo de discurso, porque en Estados Unidos hay todavía un odio mucho más arraigado o un nacionalismo a lo mejor mal visto de algunos estadounidenses, y entonces rechazar a las comunidades migrantes, eso de cierta manera creo que permeó en esas caravanas migrantes de 2018. Y a partir de ahí sí he visto de repente que el tema migrante divide. Antes podías poner una nota que tenía que ver con migración y la gran mayoría de la comunidad se trataba de unir, era más sensible para ayudar, y a partir del 2018 sí noto que de repente podemos poner una noticia referente a los migrantes y hay cierta comunidad que rechaza. O sea, si por ejemplo dices, sabes que en albergue tal ya está saturado, necesitan ayuda de esto o el otro, no faltan ya los comentarios, ay, ¿y por qué los tenemos que ayudar? Primero ayudar a nuestros compatriotas antes que los extranjeros. Y bueno, ya se empiezan a dar una serie de comentarios. Claro, en redes sociales está mucho más amplio el panorama, entonces pueden opinar muchísimas personas. Todo mundo se queja, pues es que es muy fácil hacer eso, ¿no? En redes sociales tocaste un tema muy importante que también quería saber tu punto de vista, la cuestión de los albergues. En Tijuana creo que yo he escuchado 2 reconocidos. No sé, tú en tu experiencia periodística, cuántos más sepas que existen. Y mi pregunta va dirigida a, ¿realmente sí le ayudan al migrante? Sí, claro. Porque yo sé de casos, han llegado casos a mi oficina en los que pues les ayudan entre comillas, realmente les cobran. Bueno, entonces, no dependería todos, porque sí hay muchos albergues, y a lo mejor puede haber algunos casos de albergues que no tengan tanto un reconocimiento, no sé, pero la mayoría, por ejemplo, en los que a mí me toca reportear, sí es muy valuable toda su labor. La verdad es que sin ellos, prácticamente, si esos albergues o esas asociaciones no le dieran una atención a los migrantes, todos esos migrantes que están en esos albergues, pues estarían en condición de calle. O sea, no tendrían dinero para rentar. ¿Cómo se llama? En el bordo, que le llaman, en la canalización del río. O sea, yo creo que no me atrevería yo a criticar la labor. Claro, como en todo, habrá sus excepciones, a lo mejor hay un maltrato en alguno de estos centros, pero en los principales, que son en los que solemos ir para buscar posturas, la mayoría de los periodistas, yo te puedo decir que la verdad es una muy buena labor. Está la Casa del Migrante en la Colonia Postal, está el Desayunador del Padre Chava en la Avenida Internacional, está el Albergue Juventud 2000, que también está cerca más o menos de la Avenida Internacional, está al lado de la Casa del Migrante la Casa Madre Asunta, que es principalmente para mujeres y familias, en fin, o sea, hay una larga lista de albergues que pues brindan, yo creo que una muy buena labor a la sociedad. Si ellos no existieran, te digo, todas estas personas estarían, yo creo, en condición de calle. Nadie, o sea, llegarían y no sabrían ni a dónde ir. Está también el Ejército de Salvación en la Colonia Libertad, está la Casa Inca, que es para menores migrantes, que está básicamente bajando pues hay bastantes, el libramiento. Sí, hay muchas. Yo nada más había escuchado 2, 3, pero con todas las que tú me estás diciendo. Pero pues a lo mejor te llega algún caso de alguien, luego pasa los datos, un albergue en tal colonia y me trataron mal, etcétera. Lo que sí sé es que de repente piden algunas cuotas de recuperación, por decirte válido, ¿no? 20, 40 pesos por la noche, algo, no sé, algo simbólico. Y ya esa es una dinámica que podrá tener cada albergue. Algunos no cobran nada, algunos sí a lo mejor tendrán algún tipo de pago simbólico, pensando en que también
la gente que a lo mejor hace ese esfuerzo por pagar, por muy mínimo que sea, a lo mejor va a tratar mejor la instalación o le va a dar... Ese sería un muy buen reportaje, ¿no? Acerca de todos los albergues disponibles que están hablando de aquí de Tijuana. Por ejemplo, ahorita acabas de mencionar unos de adolescentes, o sea, que están separados. No sé si existe alguno de mujeres. Pues el de Madre Asunta es exclusivamente para mujeres. Y sí hay otros, hay varios, o sea, la lista sí es amplia. Avítate un reportaje para compartir y ahí decir... sería bueno, ¿no? Lo que pasa es que de repente hacemos por casos particulares, pero a lo mejor sí sería bueno, como tú mencionas, hacer un video con la lista tal cual completa y en qué se enfoca cada uno, para que al momento de que alguna persona llegue a esa ciudad... Como por ejemplo, conmigo llegan muchos buscando asilo y sabes que no hay, pero pues mira, te puedo apoyar dándote la lista y tú preguntas, chécate, pues si te puedes quedar, porque hay mucha gente que llega pues con lo que se vino nada más. Aunque hay que mencionarlo, desafortunadamente la mayoría están saturados. Entonces también de repente llega alguna persona y va uno, va otro y ya están llenos. Sí, entonces, ya no. Esa es una situación que tienen tenemos. Cierto límite, ¿no? Antes había un fondo migrante que se le destinaba recursos precisamente a estos albergues y asociaciones, pero decidió el gobierno federal cancelarlo. Entonces básicamente pues con lo que van obteniendo de gobiernos municipales o estatales y algunas aportaciones de sociedad civil, como sea, intentan mantenerse, pero es muy complicado para estos organismos que vienen prestando atención a esta comunidad, de repente mantenerse y seguir haciendo su labor, es muy complicado. Por eso yo diría, pues, no sé, de ese caso a lo mejor que te escribió en particular, habrá que analizarlo, pero yo creo la gran mayoría, y que son albergues así, no me escribió, me lo dijo en persona. Sí, que son reconocidos. Yo creo que su labor es más positiva que negativa. Yo lo diría así. No, yo también, o sea, no me atrevería, como te digo, no me atrevería a juzgar ni a criticar porque realmente pues, ni sabía cuántos existían. Tú ahorita me estás diciendo como 10 mencionaste. Sí. Entonces yo nada más había escuchado 2, 3 que son los más conocidos, por así decirlo, ¿no? Los más antiguos. Entonces, a ver, aquí Mariana Rubí nos comenta: muchas gracias, abogada, y al periodista por darse el tiempo y compartirnos la información. Las estaré viendo seguido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Se llama Mariana Ruiz. Mariana, gracias. Saludos también. Sí, y pues en esta misma índole, José, la verdad es que lo que decíamos, ¿no? De los conflictos en las fronteras, que es difícil juzgar al migrante porque realmente vamos a enfocarnos en Tijuana o Baja California, está realmente constituida por la mayoría somos migrantes, o sea, nacionales o extranjeros, pero al final de cuentas migrantes. Sí. Estamos aquí, entonces tú dijiste un punto muy importante. ¿Tú realmente dejarías todo en tu ciudad, en tu país, para aventurarte realmente? Porque no sabes lo que te espera, te vas a aventurar. Por ejemplo, los de Centroamérica no solo tienen que pasar por su parte de su territorio, sino también por México. La verdad es que yo también sé de muchos testimonios de mujeres en las que no solo sufren de violaciones, sino también inclusive las privan de su libertad, o sea, las tienen encerradas, o a los niños. Entonces es muy triste. No sé si fuiste tú, vi un reportaje de lo de la bestia, no sé si has hecho alguna vez. No me tocó. ¿No has hecho? Ese está muy interesante, la verdad que yo lo estaba escuchando de los testimonios que obvio no tienen cara esos testimonios, son mujeres centroamericanas y te gana, o sea, dices tú, ¿cómo pasaron por todo eso? Una de ellas dice, no, a mí cuando menos nada más me violaron 2. Pero a mi compañera, o sea, fueron muchos, fueron en masa, y te lo cuenta, o sea, con el nudo en la garganta. Yo como mujer no puedo evitar, o sea, imaginarme, ponerme en su lugar, al menos mentalmente dices, o sea, ¿cómo es posible que todavía en pleno siglo XXI, ya casi XXII, estemos viviendo todas esas situaciones? Sin embargo, las hay, sí, las existen. Algunos comentarios, fíjate que de repente suelo ver constantemente, cada que cubrimos algún tema relacionado con la migración, de repente hay personas que dicen, pues mejor quédense en su país, a luchar por su país, en lugar de venir a causar problemas a otro. Y a dar lástima, ponen, yo he visto. Pero bueno, yo le diría, la verdad es que las realidades que tenemos en distintas ciudades, inclusive de México, o en otros países, pueden ser muy distintas. No se compara en nada la situación que, por ejemplo, vive Tijuana, aún con esa alta tasa de homicidios o de muertes violentas, pero con lo que se vive en otras zonas y en otros países. Hay gente que vive en sus comunidades y de plano tiene que ir, no puede regresar, porque si regresa,
o la matan o la privan de su libertad para que trabajen obligadamente, o reclutan a sus hijos en el crimen organizado, los obligan, o sea, son tantos los testimonios y de personas que, como te decía hace rato, o sea, ¿tú crees que esas personas van a querer estar ahí en el piso, viviendo en un campamento? No, pues que ya tienen meses ahí, cuando llueve, cuando hace frío. O sea, las condiciones, imagínate tú nada más que estás ahí en tu casa con tu cobija y pasas el frío, bueno, vas por una otra cobija, pero ellos la verdad es que están en muy difíciles condiciones, entonces no es como que tienen una opción, claro, pues si ellos tuvieran la opción yo creo que se regresan si no estuvieran sufriendo aquí. Entonces, bueno, principalmente buscan llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues ya tienen algún familiar, algún amigo que generalmente está allá y entonces quieren pasar allá. Pero pues muchos terminan asentándose aquí en Tijuana. Ellos vienen principalmente con lo que ven, que es el famoso sueño americano. Pero ya que están aquí y ven lo complicado que es cruzar hacia la Unión Americana, bueno, terminan viendo que hay mejores posibilidades en Tijuana y terminan adaptándose a la vida laboral y social de esta región. Y ya no contemplan regresarse porque allá es muy peligroso, pero sí ven que por lo menos aquí pueden llegar a tener un mejor nivel de vida desde mejor sus futuro lugares para de sus origen. familias. Sí. Ajá, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que están migrando, que vienen hacia acá, es porque buscan un mejor futuro para sus hijos, para sus familias, son proveedores, son cabezas de familia. Entonces, muchas veces en esta clase de reportajes, inclusive con clientes que me han tocado, le digo, ¿por qué? ¿Por qué decidiste venirte? Tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, vamos a enfocarnos ahorita en las personas de Michoacán. Está muy feo, la verdad que se ha puesto, ya la autoridad, no hay autoridad, mejor dicho, ya pues sí, diferentes. En Michoacán pasa mucho esto que te mencionaba, ¿no? Ya no tienen control, entonces ellos dicen, no, es que mi hija de 10 años, mi hija de 11 años, la tenían de esposa, la tenían ahí y a nosotros nos estaban amenazando de que si decíamos algo, pues nos iban a matar, o a mi esposo lo obligaron a esto y aquello. Entonces, como yo les digo, desafortunadamente para el asilo, anteriormente tenías que comprobar que tu vida estaba en peligro. Número 2, que tu estado, que tu país no te estaba brindando esta protección que tú tanto necesitas o que o que deberíamos de tener todos, ¿no? Como mexicanos, como americanos, como centroamericanos en el país que estés. Entonces, si lo demostrabas, pues pasabas la prueba de miedo creíble y pues esperabas en México tu proceso. Eso era antes, ahorita no. Ahorita desafortunadamente no hay turnos, como decíamos, no hay asilos por fuera, solamente si tú estás dentro de Estados Unidos. Así que, mi gente, si pueden ir a otro estado, en lo que si esto se va a mejorar algo, no vayan a fronteras. Inclusive Estados Unidos ha estado dando avisos de que no vengan, que están saturados, que no se les va a atender, precisamente por eso, no arriesguen sus vidas. Yo sé que muchas veces el quedarse se van a arriesgar. Yo tengo clientes que he leído sus récords en cuestiones de que ellos han pedido asilo, se les negó o no aguantaron y se salieron, no llegaron ni a corte. ¿Por qué? Porque tú no puedes trabajar. Mientras tú esperas el proceso de asilo en Estados Unidos, si alguien paga una fianza por ti y te puedes ir con este familiar a esperar el proceso, qué bueno, pero no puedes trabajar, porque si trabajas te van a deportar y de todas maneras pues sales perdiendo. Tengo una clientecita que ella y sus tres niños estuvieron alrededor de 6 meses esperando su proceso de asilo en Estados Unidos. Dicen, realmente cuando estás allá adentro la familia no existe, te desconocen, cambian completamente, que ella duró alrededor de 2 meses durmiendo en parques públicos y que cada rato los policías pues la movían o la quitaban y que no podía estar ahí, etcétera. Entonces, desafortunadamente, no quiero decir que la gente en Estados Unidos sea mala, sino simplemente estoy platicando experiencias que me cuentan mis clientes. Sí. A lo que voy con esto es que muchas veces la gente te quiere ayudar, pero el mismo sistema, vamos a decir un policía que te quisiera ayudar o algo, pero el mismo sistema lo obliga, sabes que no puedes estar aquí, pues me da pena, ahí te van tus $20, $30, que sí me comenté ya que sí le ayudaban, pero pues eso no iba a solucionar toda su vida. O sea, la familia te dice un tiempo, no todos los casos, conozco casos en los que sí te ayudan, te apoyan, te sales exitoso en tu asilo y todo, pero ahorita, conclusión, no hay asilos por fuera, no lo intenten, no traten. A lo que decíamos, ahí está toda la gente aquí en Tijuana, todos los migrantes, porque no hay, están en espera. Busquen oportunidades, aquí Tijuana es muy bondadosa, es muy buena. Yo siempre he dicho que la gente que realmente trabajadora, que no tiene algo en Tijuana, que no tiene, aunque sea su cuartito de renta o un trabajito, es porque realmente no quiere.
Sí, sí, sí. Hay muchas oportunidades también aquí, así que sí, es muy complicado cualquiera de los escenarios que decidan enfrentar, porque quedarse muchas veces significa un riesgo para sus vidas, entonces que lo analicen bien, que sepan a lo que van a venir a la frontera, que seguramente su proceso va a tardar mucho y que también hay muchos riesgos en el cruzar sin los documentos, buscar esas formas también es algo muy complicado. Entonces, bueno, pues que sepan un poco a lo que vienen y como bien mencionas, sí comparto esa idea, a lo mejor pueden venir con la posibilidad de asentarse aquí en la frontera y que poco a poco en ese proceso y con el paso del tiempo a lo mejor logren alguna posibilidad para cruzar a Estados Unidos. Pero bueno, que sí sepan que la situación no es tan fácil como parece y que el sueño americano es mucho más complicado de lo que se dice, ¿no? Y que lo más importante para todos nosotros y cada uno de ustedes debe de ser la vida. Eso es el valor que no tiene precio y no se puede comparar con nada y no puedes recuperar. Entonces, cuídense, tomen las medidas necesarias para que pues ustedes y su familia estén bien.